RCR, la red que comunica y une al Perú. Un día bastante de mucha atención, porque en las próximas horas el Ejecutivo va a presentar justamente la propuesta de reforma constitucional para adelantar las elecciones generales del 2021 al 2020, pero también hoy hay declaraciones de la segunda vicepresidenta de la República, Mercedes Arauz, ¿no? Y entre otros temas dice que el pueblo nos ha elegido para llegar al 2021 tanto al Ejecutivo como al Legislativo. Por lo tanto, rompió su silencio doña Mercedes Arauz y hace una serie de precisiones. Me enteré en el Congreso y como todos me quedé bastante sorprendida. Y le preguntan los periodistas del diario El Comercio, ¿y cómo interpreta que el presidente Vizcarra no haya coordinado con usted esta medida? Me imagino muchas cosas, pero el que no hayamos podido conversar es lamentable. Creo que le pudo haber dado mi mirada sobre el tema y una opinión quizás la tomaba o no, pero la hubiera escuchado. ¿Cree que el jefe de Estado no le tuvo confianza? En términos de cortesía responde, el presidente suele ser una persona reservada, no lo voy a criticar. Pero también hay otro detalle que no puede pasar desapercibido. Le preguntan la actitud que ha tenido el flamante presidente del Congreso, Pedro Lechea, y le ha dicho, es un caballero con el cual se puede conversar. Entonces, estamos frente a un escenario que en una primera lectura va a ser bastante complejo en la medida que conozcamos los alcances del proyecto que va a alcanzar hoy el Ejecutivo al Parlamento. Y para analizar este tema, yo le agradezco la amabilidad que tiene siempre con RCR, Red de Comunicación Regional, al ingeniero César Gutiérrez, analista en temas políticos y económicos, en su momento ha sido presidente de Petroperú. César, qué gusto de tenerte. Gracias, Pepe, por la invitación. Puse este preámbulo porque tú sigues el día a día, yo te leo permanentemente tus columnas a través del Diario Expreso. ¿Cómo estás mirando el panorama político, económico y social, ¿no? Porque hay que darle una lectura completa, cuánto afecta a lo político, ahora a lo económico. Antes se decía que no afectaba mucho, ahora sí afecta. Mira, yo inicialmente, el día 28 después del discurso, mi comentario fue huye. O sea, está buscando una huida ante una situación compleja, ¿no? Tía María, el mismo tema de los fiscales en los cuales están metidos en un gran problema y él los apoyó por el tema del abajato y que es claro que escondieron información. Y así, el mismo crecimiento económico que no lo funciona, que anuncian una cosa y caía. Yo pensé que esa era la vocación, pero al final lo que estoy viendo es que hay una vocación de quedarse. Entonces diría, esto yo creo que es una estrategia de buscar cómo quedarse. Mi impresión es que va a presentar el proyecto que hoy día va a ingresar y luego va a presentar una cuestión de confianza si no se lo aprueba. Y me da la impresión que el Congreso hoy día anda bastante duro, empezando por Meche. Me parece bien eso, de no necesariamente allanarse a lo que dice el Poder Ejecutivo. Pero eso yo creo que va a conseguir una cuestión de confianza, un cierre de Congreso y hay una vocación de interpretar la Constitución y postular. Eso es lo que estoy viendo. Ahora, en el interín la situación económica es obvio que se va a complicar. El ministro Oliva, que se ha descubierto como todo un declarador de cosas políticas que no conoce, has dicho que no pasa nada. Y entonces yo lo que decía es un técnico que mete declaraciones políticas, pero al final lo que queda es como un sobón, porque lo que está haciendo es simplemente hacer de corifeo de lo que dice el presidente de la República, de pretender quedarse cuando no está preocupando en términos reales por la economía. Es que un ministro en una cartera tan delicada, tan sensible como es Economía y Finanzas, no entienda lo que es la predictibilidad, ¿no? Yo creo que no le importa, yo creo que le entiende y no le importa. Yo creo que más le está importando quedarse en el cargo, piensan que esto es largo plazo. Cuando escuchas a Salvador de Solá en las entrevistas que le dicen ha dado para la radio, lo que dice es, no estamos yendo, estamos proponiendo una salida, ya que los otros que no quieren aceptarla, nosotros somos propositivos, la resistencia es simplemente oposición, sin argumentos. Entonces sí hay una vocación de quedarse, y el ministro y los ministros en general están haciendo de corifeos. O sea, claro, no hay ninguna
no hay nadie que destaque, pues todos son unos ilustres desconocidos, incluido el Premier, ¿no? Que es un actor medianamente conocido, tampoco no es una persona con gran reconocimiento. Entonces hay una vocación de quedarse y el presidente también. Bueno, pues. yo quiero volver a lo que tú planteabas al inicio de esta conversación, César, ¿no? Hasta el día domingo todo parecía indicar que el presidente, en un gesto de autocrítica, decía, bueno, hasta aquí nomás, no tengo la capacidad de poder seguir conduciendo el país. E incluso yo he escuchado voces como la del propio Víctor Andrés García Belaúnde, Sí, de Acción Popular, que decía, sí, el sí, presidente pues, está ya está yendo porque no tiene agotado, ¿no? capacidad, está agotado, ¿no? Claro, luego el diario Pero- el diario Trome, al día siguiente hace una alusión a eso, pero por la forma que lo coloca, parece que el que tuviera votado es Vitocho. O sea, a un juego muy tendencioso con las noticias. Sí, ahora, y el tema va más allá porque ya en la noche empezamos allá a vislumbrar lo que decían los ministros, ¿no? Tanto el ministro de Justicia, Vicente Ceballos, y el presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Entonces, cuando uno hace una composición de todo este mosaico de los últimos días, tiene que tener un derecho a la duda y que es un derecho válido, ¿no? Porque, como tú bien anotabas en la antesala, hasta los propios medios de comunicación, que en algún momento han sido un corifeo, hoy se sientan a reflexionar y en sus editoriales empiezan a poner énfasis en que si en realidad esta es la mejor salida o estamos frente a un escenario que ya lo hemos conocido en otros países de la región, ¿no? Claro, mira, hoy día sorprende, por ejemplo, el editorial del Comercio contra el ministro Oliva, ¿no? El ministro Oliva, que hablan de que ese es su deseo, que es su voluntarismo, el decir que las cosas van a funcionar bien y que no va a pasar nada con la economía. Sorprende, me parece que el Comercio se está dando cuenta que este apoyo a este despropósito del presidente de la República no es una solución a largo plazo. Hoy día podrán disfrutar de un avisaje que les ha hecho mucho daño cuando no lo han tenido y su situación financiera y económica es muy mala, pero eso puede ser muy efímero. O sea, habrá recursos del Estado en la medida que hay inversión y hay un momento que eso se puede caer en muy corto plazo. Entonces parece que empiezan a recapacitar y el propio apoyo mediático se puede ir cayendo. Entonces, por más que esté planteando esta situación el señor Vizcarra, a la larga esto de acá, los propios medios que hoy día lo apoyan pueden ir abandonándolo y le puede salir esto por la pata de los caballos, por más que cierre el Congreso. Ayer nosotros conversábamos con el expresidente de la Confía, Roque Benavides, ¿no? Y le planteamos una pregunta muy directa, ¿no? ¿Cómo es que el presidente Vizcarra desperdicia una oportunidad cuando asume la presidencia del Congreso un personaje como Pedro Lechea, ¿no? Vinculado al sector empresarial, que puede ser una bisagra interesantísima para mirar unos problemas no solamente de corte legislativo, sino de corte empresarial, pero además con un discurso que, como lo reiteramos ayer, era una suerte de alcanzarle un olivo y decir, no, vamos a conversar, señor presidente, es la hora de conversar, hay la mejor disposición, ¿no? Entonces, ¿por qué es que se desperdicia esta oportunidad y por qué se deja de lado un momento tan importante para la vida política del país? Porque creo que esta transición que representa Lechea, y hoy lo dice Mercedes Arao, ¿no? Pero Lechea es una persona dialogante y una persona con la que... No, de eso no hay dudas, de eso no hay dudas de Pedro Lechea y que tiene un liderazgo. El propio fujimorismo ha hecho un gesto al ponerlo ahí, porque su voto lo han permitido. Pero es que eso no le interesa al presidente. Pues. Ese es un buen detalle, ¿no? O sea, no, eso no le ser que interesa. la opinión pública se está perdiendo en eso, ¿no? Claro, o sea, no le interesa, él lo que quiere es un Congreso a su imagen y semejanza que maneje las cosas como él quiere. Está utilizando como el lugar de enfrentar al Congreso. Claro, y es más, su candidato era, pues, sin lugar a dudas, Daniel Salaverry. Ese era su candidato. Fracasada la candidatura, sacó este conejo de la galera que no tenía preparado el proyecto de ley, que recién lo están haciendo y no sé qué mamarracho irán a presentar. Porque eso de que los ministros luego en forma individual dicen esto se votó en el Consejo de Ministros, ¿qué se votó? Se votó supuestamente un anuncio sin tener el documento legislativo a la mano. ¿Cómo puedo yo irme a una cosa tan profunda, tan seria, de un adelanto de elecciones, con un cambio constitucional, sin tener el documento a la mano? Así lo voto, simplemente porque hay voluntarismo. Es una irresponsabilidad ministerial, ¿no? Pero fíjate, César, que esos detalles que en otras circunstancias hubieran sido un escándalo o serían un escándalo,
hoy pasan casi como que si no, la gente le resta importancia o no le da la trascendencia al caso, ¿no? Ahora, los medios, claro, los medios han estado completamente alineados. Si tú veías los titulares del día siguiente, del día 29, salvo Expreso, todo el resto era pues simplemente ponderar lo que había hecho el señor Vizcarra. Todos, ¿no? Sin excepción. Hasta el Trome, por supuesto, que era completamente tendencioso. El titular decía golpe, pero por los otros lados lo que decían era pues un golpe como favorable hacia la ciudadanía. Entonces, pero eso puede ir cambiando. Aparentemente la editorial de hoy del Comercio me da la impresión que comienzan a darse cuenta que el verdadero proyecto es quedarse. Y también ya se incorpora a nuestra mesa de conducción Carlos Cabrera. Buen día, Carlos, ¿cómo estás? Buenos días, José. Estás analizando las noticias, cada vez más sorprendido. No, por supuesto que sí, pero el tema político quizás tiene para ratos este debate, ¿no? Y está para ver si es que se va a aprobar la reforma o no. Y en todo caso, entonces, si el presidente finalmente va a cerrar el Congreso, tal como era el tema de fondo. O sea, para nosotros el tema de fondo era el cierre del Congreso. Lo han matizado con una situación y los propios colaboradores del régimen han aceptado esto en ciertas entrevistas, ¿no? Que evidentemente habían analizado el tema del cierre del Congreso, pero no encontraban una razón constitucional, siempre iba a quedar la duda, entonces se han ido por otra vía a la hora de proponer. Más que la duda, de lo que quedaba abierta era una denuncia posterior por bonito. Por supuesto que sí, por eso que esa duda le iban a llevar a entrampamiento, a situaciones y a complicaciones penales posteriormente. Sin embargo, el tema es que se han ido por esta propuesta que hoy día a las 11 de la mañana, con portátil incluida, según se anuncia, van a ir a entregar al Congreso. Pero el tema es ahora, ya van a ser puestas las cartas sobre la mesa. Si no se aprueba esta reforma, es posible entonces que le reten al presidente y le digan, a ver, cierre pues el Congreso de una vez. Entonces, el tema, el prurito es, no, el pueblo está de acuerdo, el pueblo lo pide, ¿no? Entonces, como el pueblo lo pide, entonces vamos a proceder de esta forma. Como después va a decir, correcto, el pueblo pide que sea candidato. Claro. Y el pueblo también le va a pedir empleo, claro, como lo está pidiendo ahora. ¿Qué va a pasar con los empleos? ¿Qué va a pasar con las inversiones, César? Y empecemos con algo muy sencillo. Por ejemplo, el caso de Tía María se ha extendido a Quellaveco. O sea, ya ha habido no solamente la protesta en Tía María, sino ya comienza a negarse esta licencia social en Quellaveco porque han sido incentivados por lo que viene en Tía María. Y en Tía María el presidente ha retrocedido, o sea, porque el 28 de julio retrocedido en contra de Tía María, en contra de Sauder. ¿Por qué? Porque ha aceptado proponer una nueva ley de minería, que es lo que está pidiendo el gobernador de Arequipa. Claro. Y la pregunta, y comienzan a decir, no, es una ley muy antigua, es del año 1992, y necesitamos modificar. La pregunta es ¿en qué? ¿En qué vas a modificar? Y el ministro de Energía y Minas ha salido también a apoyarla, me dice, en 2 o 3 semanas ya tenemos una propuesta. ¿De qué? Es una ley bastante compleja, es una ley que ha traído inversiones. ¿Cuál es el matiz? Estás pidiendo récord del mandato, pero a la vez quieres que discutan una ley. César, a ver, si nosotros o estamos equivocados o exageramos la situación. En estas circunstancias, cambiar la ley la ley de minería, ¿no? Para ponerla acorde con lo que están pidiendo el congresista Arana, con lo que pide el señor Gregorio Santos, con lo que pide el señor Cáceres Yica, con lo que pide el señor Adubiri. Entonces, no equivaldría en que pides en un cuello y por eso está haciendo problemas y todos los radicales que en este caso están contra las inversiones, vamos a ponerle en ese tema, ¿no? Así te claro, ¿no? Y eso no es criticar a nadie, sino es resaltar una posición que es explícita ante la opinión pública. No equivaldría en todo caso ya prácticamente cambiar el régimen económico de la Constitución. Claro, porque yo creo el tema que plantea Cáceres Yica habla del tema de la recaudación. Esto significa más impuestos a la minería. Es un tema que tienes que mirarlo contra la competitividad de otros países, sobre todo con Chile. Eso no está en el análisis, simplemente hay que cargarle más a las mineras. Y el otro tema es de la propiedad de los recursos, o sea, porque digamos del momento que otorgas la concesión, el recurso minero es del concesionario, él vende y te da una retribución económica. Ellos quieren que la propiedad del recurso sea del Estado. Entonces eso sí es cambiar completamente el concepto que tiene la Constitución de 1992. Claro, esa es la intervención del Estado en el régimen económico. Claro, entonces hacia eso van. Entonces por eso la duda es, ¿qué van a modificar? ¿Qué propuesta tiene el Ejecutivo que dice que en 3 semanas ese ministro de Energía y Minas que tendría una nueva propuesta de ley de minería? Pero curiosamente, César, estamos escuchando, por ejemplo,
al ex ministro de Energía y Minas y actual decano del Colegio de Ingenieros del Perú, Carlos Herrera Descalzi. Le escucho decir también, sí, pues porque en realidad es una ley que ya tiene muchos años y hay que mejorarla, pero no nos dicen en qué. Claro, por eso, o sea, los O temas... sea, ¿cuáles son los puntos que hay que mejorar y cuáles son los puntos que ya quedaron, pues, diríamos, muy veteranos, ¿no? O sea... Porque, digamos, la ley de minería, como cualquier ley de recursos naturales, son 3 puntos. La propiedad del recurso, o sea, cambiar la propiedad y seguir sobre el régimen económico, el tema tributario y el mecanismo para otorgar concesiones. Digamos, son los 3 ejes fundamentales. ¿Cuál de esos? ¿Quieres cambiar esos 3 ejes? Esa es la pregunta. Yo no sé, el Colegio de Ingenieros está muy cercano al gobierno y está haciendo sencillamente de apoyar medidas en las cuales no hay ninguna declaración explícita de qué quieren hacer. Y mi impresión es que sí quieren darle un organismo técnico, un organismo técnico como como Colegio de Ingenieros sorprende en esa posición. Entonces, si hacemos todo eso, ¿en qué van a trabajar los ingenieros? Sobre todo, por ejemplo, los ingenieros de minas, los geólogos y todos que están adscritos ahí. Y todo, mira, por ejemplo, yo soy ingeniero mecánico electricista. El principal consumidor energético, estamos hablando de energético, es combustibles y electricidad, así sale energético, es la minería. Casi el 50% de la demanda de energéticos es la minería. Si tú afectas a la minería, no solamente afecta a los ingenieros geólogos y mineros, afectas a los ingenieros mecánicos electricistas, a los constructores, afectas al país al final. El que crea riqueza es la minería. Que podamos discrepar de que Saudi ha manejado muy mal las cosas, conjuntamente con el gobierno es otro tema, eso tendría una salida. Pero hacer caso pues a los antimineros tampoco, y eso yo no estoy de acuerdo en lo absoluto, menos aún de hablar de un cambio en la ley de minería si tiene una propuesta. Mira, la ley de hidrocarburos viene discutiéndose que hay una propuesta del 2017, estamos en el 2019, no termina, y es una ley más sencilla que esta. Entonces, ¿cómo en 3 meses pretenden cambiar una ley de minería? ¿En qué? Esa es la pregunta. Ahora, César, el escenario va un poco más allá porque cuando el presidente en realidad recoge la propuesta de los gobernadores de la Macrosur, son, a excepción solamente de Walter Adubiri, que tiene una posición mucho más radical, pero finalmente la posición de una nueva ley general de minería la proponen gran parte, casi más del 80% de los que conforman la Macrosur, ¿no? Esto, en términos políticos, ¿cómo podríamos interpretarlo? Tú que eres muy agudo en este tema. El presidente fortalece a estos gobernadores regionales, por lo tanto, cualquier posibilidad, una nueva elección en el escenario de 2020, ¿cuál va a ser el principal tema de batalla de estos señores, de los gobernadores? Va a ser claro, el cambio del régimen económico. Hacia eso van. Yo creo es que no estamos midiendo en exacta dimensión lo que está ocurriendo en el Perú. Claro, porque el presidente lo que busca es tener a la calle contenta. Y si los protestantes del sur hoy día supuestamente representan a la calle, va a querer tener contentos a ellos. Van a terminar cambiando el régimen económico. Eso es lo que hay que darse cuenta. Y le van a seguir subiendo la valla más allá. Claro, entonces, mira, los presidentes de los gremios empresariales, pues María Isabel León de la CONFIEP, la presidenta de la Cámara de Comercio y el presidente de la Sociedad Minera y Petróleo han expresado su disconformidad. Pero espero el comunicado gremial, porque al final no vaya a ser pues, que sea la posición individual que sea desautorizada por los gremios. Me sorprende que Ricardo Márquez de la Sociedad de Industria no ha dicho nada. Entonces, lo que esperamos es el pronunciamiento institucional de cada uno de estos gremios que den su parecer y desautoricen esa afirmación ligera del señor Oliva, porque esto afecta seriamente el manejo económico del país. A mí me sorprende que Semana Económica comienza a decir que no ocurre nada con lo que está diciendo, con lo que está ocurriendo en el tema político. También se ha allanado ya Semana Económica, que es un diario, que es un semanario, digamos que siempre apoyaba la inversión, ya cambió de parecer. Lo único que faltaría es que el IPE se alinee pues, con lo que dice el gobierno, eso es lo único que faltaría, ¿no? Francisco, increíble lo que está ocurriendo en nuestro país, Carlos. Y ahora, en medio de toda esta batalla, nos hemos olvidado nuevamente de Loreto, la zona petrolera. Estamos enfocados, porque las pantallas lo muestran, en el tema de Tía María. ¿Y en qué estamos en ese tema? Nada, en lo absoluto. Mira, a raíz de los Panamericanos, una de las cosas que yo advertí ayer en una columna de Expreso es, en este acto proselitista previo a esta aprobación que quiere sobre el adelanto de elecciones, puso 3 temas en el mensaje que a mí me llaman mucho la atención. Los acuerdos de gobierno a gobierno. Ya habló de gobierno a gobierno con Chinchero, ya habló de la culminación del Hospital Lorena del Cusco y de la distribución del gas natural en Puno con YPFB.
es decir, con Y de Bolivia. con los bolivianos. Entonces, a raíz de los panamericanos, en los cuales el éxito ha sido culminar, pero eso no significa que sea un éxito económico o que Gladys Tejeda gane una medalla, eso no significa éxito de los panamericanos. Son las medallas más caras que tenemos, de ¿no? algunas personas. Por supuesto que sí, porque según lo que tenemos información, hasta parrilladas han hecho los atletas huancaínos para pagar su técnico. Y un mes antes que se inaugure los panamericanos, recién le hicieron un contrato al entrenador de esos atletas. Claro. Entonces, para maquillar el asunto, para decir que sí, pues estamos trabajando claro, en esto. entonces, pero por ejemplo en los panamericanos, que tanto se pondera el modelo con el cual se hizo las construcciones y se terminó oportunamente, fue un acuerdo gobierno con Inglaterra, y luego vino una serie de subcontrataciones, se ha gastado 1.200 millones de dólares. Y la pregunta es, ¿se va a recuperar? Porque aquí no es que aquí venga la gente como un mundial. No, me parece que ese es gasto puro y duro. Claro. Ahí no hay ninguna recaudación. Mira, el otro día escuché el récord de las ventas de entradas en 200.000 soles. Claro, que la gente no viene. Entonces, el mismo modelo que hoy día comienza a ponderarse, es el modelo que está aplicando Petroperú en el tema de refinería Talara. Claro, Carlos Neuhaus ha sido mucho más responsable en el manejo, y hay que mirar todavía digamos, las cifras en detalle, de lo que ha hecho Petroperú. Ese es el modelo de Petroperú. Hoy día hablan mucho del Project Management Office, del famoso PMO. Hablan, no, con eso funciona todo. Y a raíz de tú lo que decías de Loreto, ayer el presidente de Petroperú, conjuntamente con el ministro de Energía y de Economía, que caminan a la par, caminan en yunta, lo que han dicho es: vamos a contratar un PMO para manejar los problemas del oleoducto. Oye, los problemas de los oleoductos no se manejan no solo en términos económicos, hay términos sociales. Hay que cumplir cosas sociales en la zona, y eso se hace con especialistas de relacionamiento social. Eso no se hace con economistas o con Deloitte, ¿no? Con Ernst & Young. Con eso no se hace el relacionamiento social, que es el gran problema que existe en el oleoducto. Entonces, hoy día han pretendido encontrar una cosa mágica con la forma que se ha ajustado Panamericanos, y van a querer hacer más. Y eso sí se presenta muchas suspicacias, porque los gobiernos a gobierno no significa el gobierno de Inglaterra construyó sin una empresa Por eso privada. es que ahora surgió esta idea, ¿no?, de querer llevar al señor Neuhaus, que ha manejado este tema de los panamericanos, para que maneje una comisión de proyectos especiales. Entonces, ¿para qué están los ministros? Claro, entonces, ¿para qué está preinversión? ¿Y para qué están los ministros? La ley de contratación del Estado, ¿para qué están los ministros? Lógico. Entonces, la ejecución pública tiene otro manejo, no esta cosa de sección que se hizo, que está por revisarse, y que comienza a simplemente ponderarse sin Porque revisión. creo que te has quedado chico en los 1.200 millones de dólares, porque las cifras que se está manejando son de más de 4.600 millones de soles. Es un poco más todavía. Sí. Entonces, pero no solo es eso, Carlos. Habló, por ejemplo, y esa es parte de la hoja que piensan implementar para ejecución de obra pública. Se habló, por ejemplo, de la universalización del seguro integral de salud y de la intercambiabilidad de prestaciones entre salud y el Ministerio de Salud. ¿Qué significa eso? Universalizar es decir, que todos tengamos seguro del sistema integral de salud. ¿Con qué presupuesto cuenta? Yo hace unos minutos hablaba con Abel Salinas, que ha estado acá. Me decía, el presupuesto del sector salud es 2.200 millones de soles, y de los cuales ha sido recortado 1.200, y ahora dice el ministro que va a poner 58 más. Oye, con 2.200 la atención en el SIS, el sistema integral de salud, es precaria. Y le recortaron 2.200 a 1.200, y él dice que pone 58, eso no va a alcanzar ni Nosotros para hemos tenido había. denuncias serias, César, aquí en RCR, de personas que han venido de provincias, que han brindado servicios, ¿no?, como proveedores al CIS, y que no pueden cobrar hasta el día de hoy. Entonces, y sus pequeñas empresas, de lo que habían armado para poder manejar estos temas de provisiones, ya han quebrado. Claro, y la SUNAT los tienen encima cobrando los impuestos, y entonces, de algo que no han cobrado. Y ahora se hace demagógicamente, porque eso ha sido parte del discurso presidencial, de la universalización. Es CIS para todos. Pero la intercambiabilidad con el salud también es un tema muy grave, porque eso significa que un asegurado del CIS se puede ir a atender de salud. Y el problema de salud... Pero si no hay ni para los asegurados. Por supuesto, los fondos... Miren no las colas que hay en el seguro. Entonces, tú porque no puedes hacer porque ese tema. de pronto nuestros oyentes dicen que exageramos, pero no es así. Para conseguirse una consulta médica en el salud, tienes que ir y te lo van a dar. Claro que te la dan, pero te la dan a 3 meses. Si la solicitas hoy, en el mes mañana es agosto, te lo van a dar agosto, en octubre. Al 30 de octubre más o menos va a tener su cita médica. Y si tiene que hacerse, y necesita médica, le recomiendan
un examen, ese examen lo va a hacer 3 meses después. O sea, ya estamos hablando de diciembre. Claro, y esa es congestión porque la demanda superó a la capacidad de oferta que tiene la institución. Y eso nada tiene que ver con la calidad de los profesionales y con los equipos y recursos humanos que tiene la entidad, sino que simplemente ya rebasa su capacidad, ¿no? Mire, y el tercer tema es una cosa que ya la verdad que me pareció de locos. Pasó de muy desapercibido, porque muy pocos conocen el tema. Habló de que este mes, agosto, darían la distribución del gas natural en Piura. Eso sí es grave, porque la distribución del gas natural de Piura, donde hay un aspirante, que es una empresa que es uno de los socios de Cálida, y es socio de otra empresa que tiene 4 regiones del norte, es una empresa colombiana. Ese tema está en un proceso judicial desde el 2011, próximo a sentencia en el juzgado de Talara. Entonces, el Estado, no, porque existe ya un concesionario que está reclamando la restitución de su concesión y creo con todo derecho. El presidente de la República y el ministro no pueden decirle voy a dar a tal empresa si no se resuelve el tema judicial, salvo que ya pues sepan la lectura de sentencia, que les haría desfavorable al concesionario actual y le puede dar al otro, porque las cifras que exhibió, dijo, y se van a dar en la región de 64.000 conexiones, es lo que ofrece el concesionario, que no es parte del proceso. Pero ahí hay un tema que se discutió en su momento, César. ¿Y cuánto va a costar ese servicio al usuario? Mira, hay ahorro con respecto al GLP, ¿ya? Eso es cierto. Pero el tema es que el universo que tú llegas es al 12% de la población. Entonces, de cada 100, digamos, si el universo es 100, tú llegas al 12. ¿Y cómo es el negocio en Piura? El cliente que hace todo es Petroperú. O sea, Petroperú significa el 70% de ingresos para el concesionario. Y, las plantas pesqueras y otras... pero digamos, el volumen son pequeñísimos. Sí. El volumen lo hace Petro. Entonces, con eso hago negocio y llego al 12% de la población. Mira, el mismo Lima... Porque el negocio no es el usuario, o sea, el abastecimiento a los domicilios. No, pues mira, el Lima... Y eso tiene una trampa, ¿no? Porque lo que se discutía también es así, si cumplirán o no cumplirán las metas de expansión del servicio al resto cuando no les es rentable. Que en la medida que tengas clientes grandes, te den en la economía, eso. Si no, no crece. Eso requiere un modelo de negocio nuevo. Pero lo que más me preocupa es que estamos diciendo, más allá de esos temas de discusión que son completamente válidos, que el presidente se tome una iniciativa que está en el Poder Judicial, o quedaría claro como es que manejan el Poder Judicial y van a favorecer a un aspirante. Bueno, si ya está poniendo por delante ese proyecto, quiere decir que ya sabe, o que en todo caso el Poder Judicial tiene que fallar sí o sí contra el otro litigante. Y este tema en Talara está en un juez. Solo un juez, no es una sala, es un juez del juzgado civil. O sea, tabla rasa del tema judicial allí. Claro, entonces, por eso yo decía, en este afán de respaldarse, que la gente lo respalde, se puede cometer tropelías sobre el ciudadano. Pero y una cosita más, César, y en medio de todo este tema, a veces nos olvidamos de algunos temas que son sustanciales, y que van a tener serias repercusiones. El tema de las tarifas. En una oportunidad tú nos dijiste aquí que todo este tema, este desmanejo que hay en el sector, en el tema de la electricidad, nos iba a llevar, ¿no?, a pagar una factura muy cara y se iba a incrementar el precio de las tarifas. ¿Sigues en esa posición? Claro, mira, es que toda esta discusión puede olvidar cosas. Han predicado, y las propias empresas con anuencia del gobierno, de que sobraba capacidad. Sí, pues sobraba, pero el próximo año va a faltar. Y como no hay gasoducto sur, las plantas que se han hecho en Hilo y en Mollendo van a funcionar a diésel. Y eso significa un incremento significativo de la tarifa. Eso va a ocurrir en el último trimestre del próximo año. El discurso de que sobra ha hecho que nadie invierta. Y como nadie invierte, la necesidad de la cobertura de la demanda va a tener que ser esas 2 plantas que están en el sur, que en buena hora si ese proyecto de ley se aprobó y que se construyeron las plantas. Pero esas plantas, a la falta de gas, funcionarán con su combustible sustituto, que es el diésel. El diésel es 8 veces más caro que el gas, y eso traslada la tarifa. Eso va a ocurrir. Entonces, hay muchas cosas que se han manejado por el tema del Congreso, el conflicto, todo el resto de los temas económicos, que hay muchos por discutir, han pasado a segundo plano.
y sencillamente lo pagaremos los platos rotos a partir del próximo año. Esos son los temas que hay que discutir. Y un tema final que me lo puso al principio Pepe, sobre la declaración de Meche Arauz. Sí. Ya, mira, claro, Meche no quiere irse, también me parece pues, que pondere Olachá me parece correcto, que le hayan elegido hasta el 2021 es correcto. El tema aquí estamos en una situación complicada políticamente y yo lo que hubiera esperado de Meche dijera yo renuncio, y lo habría hackeado al presidente. Su posición de renuncia lo hubiera puesto en una situación muy delicada al presidente de la República. ¿Qué iba a hacer? Sencillamente cuando vaya al Congreso lo único que le queda es la renuncia o ¿qué va a hacer? Entonces, a mí Meche Arauz, sencillamente, yo pensé que iba a ser más agresiva, ella hubiera quedado como una demócrata, hubiera depuesto su actitud y hubiera llenado un camino a la renuncia del presidente o a la vacancia del presidente. Eso hubiera sido. Hoy día como queda, mira, si se cae Vizcarra, acá estoy yo. Pero una situación bastante complicada, ¿no? Entonces me parece que lo más correcto hubiera sido la renuncia y eso lamentablemente no está. Ahora, la complejidad parte porque todo parece indicar que van a solicitar la cuestión de confianza. De hecho, yo creo que van por eso. Yo creo que van por eso. Van por eso, van a cerrar el Congreso y luego van a interpretar la Constitución y vas a tener a Vizcarra de candidato y ya quiero verlo a Julio Guzmán, que hoy día lo está alabando a Vizcarra, cuando lo vea a Vizcarra de candidato con todo el aparato. No, el tema de Julio Guzmán ya es un tema ya de locos, ¿no? Es el único que grabó un video pidiendo el cierre del Congreso. Claro. O sea, que póngame la marroca de una vez, ¿no? Anticipadamente, o sea, es decir, tenemos cada político y que sorprende, ¿no? O sea, ya cuando pensamos que todo lo hemos visto, ya sale otra cosa. Claro, ¿no? en una ingenuidad absoluta ha creído que con Vizcarra se van a tal elección y que Vizcarra no va a participar. Y entonces él alaba eso porque cree que es su momento. O sea, estamos a puertas, según tu criterio, a una nueva interpretación auténtica. Yo creo que sí. Tanto se puede repetir la historia que hemos visto en los años, entre los finales de los años 90 y el inicio de los 2000. Es que acá hay una motivación muy grande. ¿Tú te imaginas a Vizcarra saliendo del poder el próximo año y que le esperan 40 procesos en Moquegua? No solamente eso, y los que vendrán después. Por supuesto. Lo que se va descubriendo en el camino. Los temas del Club de la Construcción, por ejemplo. El ocultamiento de la información en el tema del lavajato. Y te voy a decir una cosa, y Vizcarra el presidente lamentablemente mucho se respalda, ¿no? en un sector de la izquierda que le alienta, le pone las barras bravas para que se maneje, ¿no? Y justamente unos amigos que son del Partido Comunista Peruano, que todavía existe, por supuesto, pero que están militando desde aquí y allá, se mueven por todos lados, están haciendo circular un cuadro, ¿no? Con todos los proyectos, o sea, un resumen de un cuadro con todos los proyectos, ¿no? que ha recibido o que ha sido beneficiado la empresa Casa, ¿no? del presidente, ¿no? No antes, no como gobernador regional ni cosa parecida, sino cuando asumió ministro de Transportes y embajador en Canadá. Lógico. O sea, si esos son tus amigos que te están respaldando, va a pasar igual que a Villarán. A la señora Villarán ahora no le llevan, pero ni siquiera una manzana al penal. Nadie la visita. Claro. Y ahí vemos a la señora Wilca, a la señora Glave, ellos ahí, todo demócratas, diciendo esa corrupta que se vaya a la prisión. Y mira, ¿no? Y no solo con la señora Villarán. Y después que le han elevado la categoría prácticamente de santa, ¿no? Porque se han beneficiado del presupuesto municipal hasta más no poder. Entonces, ahora quieren encumbrar y quieren encontrar ya no una santa, sino un santo en el presidente Vizcarra. Mientras le sea útil. Sí, pero como todavía no ha culminado lo que ellos piensan, que es el cierre del según Congreso, anecdóticamente, no lo tienen en calidad de beato todavía. Claro. Todavía no le elevan al altar supremo. No, después va a bajar a calidad Sarita Colón. Y después sencillamente va a ser parte de los cuellos blancos del Callao, ¿no? Así va a ser. Como siempre, muy agradecido. Gracias, por aceptar la invitación. Espero te pronto. Con gusto. RCR, la red que comunica y une al Perú.